La vida en la carretera nunca fue fácil, pero era la única que conocía desde los 23 años. Mi nombre es Roberto, pero todos en las estaciones de servicio me llaman Beto. Ya crucé este país de punta a punta más veces de las que puedo contar, siempre con mi compañero fiel, un Volvo azul oscuro que bauticé como Relámpago. Mi padre también fue camionero. Murió demasiado pronto a causa de la presión alta que nunca trató bien. Heredé de él el gusto por la carretera y las historias escalofriantes que contaba sobre apariciones en las autopistas. Nunca creí en ninguna de ellas. Para mí, eran solo invenciones de hombres demasiado solitarios, demasiado cansados o demasiado borrachos. La carretera puede ser dura, pero fantasmas. Eso era conversación para asustar novatos. Al menos eso era lo que pensaba hasta aquella noche en la Ruta 9. Estaba haciendo el recorrido entre Rosario y Córdoba, cargando piezas automotrices. Era un flete bueno, de esos que compensan financieramente, pero exigen que manejes más horas de las que deberías. En aquella época, acababa de comprar a plazos un terreno en el interior de Buenos Aires. Soñaba con construir una casa para cuando decidiera colgar las llaves del camión. La presión para entregar a tiempo y garantizar más fletes de aquel cliente me hacía estirarme más allá de lo recomendado. Fue durante uno de esos viajes que conocí a Elena. Estaba cargando combustible en la estación La Pampa, un lugar sencillo, pero conocido por tener un buen restaurante cuando ella se acercó. Cabello castaño a la altura de los hombros, una sonrisa tímida y ojos que parecían guardar alguna tristeza. Pidió información sobre cómo llegar a la ciudad más cercana y terminamos conversando por más de una hora. Me contó que vivía con su madre anciana en una casa apartada, cerca de la autopista. Intercambiamos números y, para mi sorpresa, nos encontramos de nuevo 2 semanas después, cuando pasé por el mismo tramo. Así fue como comenzó. Cada 15 o 20 días, cuando mi ruta pasaba por la estación La Pampa, Elena estaba allí, como si supiera exactamente cuándo llegaría. Nunca necesité avisar. Ella simplemente aparecía siempre al final de la tarde, con esa misma sonrisa tímida. Nuestra relación evolucionó naturalmente. Pronto comenzó a esperarme en la estación y pasábamos horas juntos en la cabina del Relámpago. Conversábamos sobre todo, mis planes para el terreno, las dificultades que tenía para cuidar a su madre sola, los paisajes que veía en las carreteras. Después de algunos meses ya teníamos una rutina. Siempre la dejaba en el mismo lugar, en un camino de tierra que daba acceso a su casa. Nunca me invitó a entrar. Decía que su madre era muy reservada, no le gustaban las visitas. Yo respetaba, después de todo. En la carretera aprendemos a no forzar intimidades. Lo que más me encantaba de Elena era la forma en que escuchaba mis historias. Mientras la mayoría de las personas solo preguntaba sobre accidentes o asaltos, ella quería saber sobre los amaneceres que veía, sobre los pequeños pueblos donde paraba a tomar café, sobre los otros camioneros que encontraba. La carretera tiene alma, Beto, decía, acariciando el tablero del Relámpago. Cada kilómetro cuenta una historia diferente. Tenía una forma especial de decir mi apodo, que hacía que mi corazón acelerara más que una bajada en la sierra de Tandil con freno malo. En los días en que nos encontrábamos, el tiempo parecía pasar diferente. La soledad de la cabina, que antes pesaba como la carga más densa, ahora era solo un intervalo entre nuestros encuentros. Contaba los días, los kilómetros, las paradas, siempre calculando cuándo volvería a la estación La Pampa. A veces, cuando la nostalgia apretaba, la llamaba, pero raramente conseguía contacto. La señal en la región era pésima, explicaba. Cuando llegues, estaré esperando. Era lo que siempre prometía las pocas veces que conseguíamos hablar. Y estaba, siempre estaba.
En aquellos meses, nuestra intimidad creció como el kilometraje en el odómetro del relámpago. Descubrí que adoraba el olor a diésel mezclado con café, que tenía miedo a las alturas, pero soñaba con ver el mar, que cantaba bajito canciones antiguas cuando pensaba que yo estaba concentrado en manejar. Ella nunca hablaba mucho sobre su pasado. Desviaba el tema como yo desviaba baches en la pista. Decía apenas que cuidaba a su madre desde siempre, que el padre se había marchado hacía mucho tiempo, que estudió solo hasta la secundaria. Cuando pregunté si tenía otros parientes o amigos en la región, cambió de tema, preguntando sobre las nuevas piezas que había instalado en el relámpago. Aquella noche comenzó como tantas otras. Venía por la Ruta 9, pero la radio anunciaba tormenta fuerte en la región. El cielo se oscureció demasiado rápido, aunque eran apenas las 4 de la tarde. Los otros camioneros en la radio hablaban sobre inundaciones en algunos tramos. Cuidado, en la altura del kilómetro 230, Beto. Se está formando una laguna allí, avisó el gordo, un colega que venía en sentido contrario. Decidí apurar el paso para llegar a la estación La Pampa antes de que lo peor de la lluvia me alcanzara. La lluvia comenzó leve, apenas algunas gotas en el parabrisas, pero pronto se transformó en una cortina de agua. El ruido era ensordecedor, como miles de piedritas golpeando el techo de la cabina. Las luces de los faros apenas conseguían penetrar la oscuridad que se formaba. El relámpago rugía, luchando contra el viento que empujaba el tráiler. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Pensé en parar en el arcén y esperar que pasara la tormenta, pero la idea de ver a Elena me hizo continuar. Cuando finalmente divisé las luces de la estación, el cielo se desplomó. Lluvia, como pocas veces había visto, de esas que transforman el parabrisas en una cascada, incluso con el limpia parabrisas al máximo. Estaba con dificultad, la visibilidad casi cero. La estación estaba más vacía de lo normal. Solo 2 camiones, además del mío, enfrentaban la tormenta. Entré al restaurante esperando encontrar a Elena allí, como a veces sucedía. Nada. Pregunté a Carlos, el camarero que ya me conocía, si la había visto. Hoy no, Beto. Con esta lluvia creo que es difícil que alguien salga de casa. Pedí un café y me senté cerca de la ventana, observando la lluvia castigar el asfalto. Intenté llamarla varias veces, buzón de voz. Esperé a Elena por casi 2 horas. Ella nunca se retrasaba. La lluvia no daba tregua y una inquietud crecía dentro de mí. ¿Y si había pasado algo con ella o con su madre anciana? Conocía el camino hasta la entrada del camino de tierra, pero nunca había ido hasta la casa. Después de otra hora de espera, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Iría hasta allá. El gerente de la estación me aconsejó no seguir viaje. Ese camino de tierra se convierte en un lodazal con lluvia así, Beto. Ni un tractor pasa. Mejor esperar hasta mañana. Pero la preocupación habló más alto. Algo dentro de mí decía que necesitaba encontrarla, asegurarme de que estaba bien. Voy solo a echar un vistazo, don Miguel. Si pasa algo, vuelvo aquí. Él movió la cabeza, conocedor de los peligros de la carretera en días así. Al menos lleva esto, dijo entregándome una linterna a gas vieja. Nunca se sabe cuándo se va a ir la luz con este temporal. Seguí adelante, desviando charcos enormes en la autopista. La lluvia reducía la visibilidad a pocos metros. Los faros del relámpago se reflejaban en las cortinas de agua, creando sombras extrañas en los márgenes de la carretera. La radio solo captaba estática, ocasionalmente interrumpida por voces distorsionadas de otros camioneros alertando sobre tramos inundados. Cuando llegué a la entrada del camino de tierra, dudé. El gerente tenía razón. Estaba intransitable para el camión. Dejé el relámpago en el arcén y seguí a pie, protegido apenas por una capa de lluvia fina que apenas daba cuenta del temporal. El barro succionaba mis botas a cada paso,
como si la propia tierra intentara impedirme seguir. La lluvia golpeaba mi rostro con fuerza, mezclándose con el sudor. La linterna se balanceaba en mi mano, proyectando sombras inestables en la vegetación alrededor. Pensé haber oído voces algunas veces, pero era solo el viento aullando entre los árboles. Después de casi 1 kilómetro, divisé una luz débil a lo lejos. El alivio me dio nuevo aliento. Conforme me acercaba, distinguí una casa sencilla de madera que parecía resistir valientemente aquella tormenta. La puerta principal estaba entreabierta, balanceándose con el viento. Eso me pareció extraño. Elena siempre decía que su madre era cuidadosa con las cerraduras. Subí los escalones de madera que crujieron bajo mi peso. Llamé varias veces. «Elena, ¿estás ahí? Soy Beto». Nadie respondió. El interior estaba oscuro, apenas iluminado por mi linterna. Empujé la puerta que se abrió con un gemido. La sala estaba desordenada, como si hubiera habido una lucha, muebles volcados, objetos rotos en el suelo. Mi corazón se aceleró. «Elena», grité más fuerte esta vez. Un sonido vino desde el fondo de la casa, un gemido bajo, casi animal. Avancé con cautela, la linterna temblando en mi mano. Pasé por una cocina pequeña, platos sucios amontonados en el fregadero, comida podrida sobre la mesa. El olor era nauseabundo, una mezcla de moho y algo más, algo dulzón que me revolvió el estómago. El gemido se repitió, más fuerte esta vez. Venía de una habitación al final de un pasillo estrecho. Las paredes estaban cubiertas con papel de flores antiguas, manchadas por la humedad. Fotos colgaban torcidas, mostrando a Elena en diferentes edades, siempre con la misma sonrisa tímida. Pero había algo extraño en las fotos. Todas estaban rasgadas en el mismo lugar, justo donde debería estar otra persona junto a ella. Llegué a la puerta de la habitación. Estaba cerrada, pero luz filtrada por debajo. Toqué suavemente. «¿Elena?». Una voz respondió, pero no era la de Elena. Era aguda, quebrada, como si perteneciera a alguien muy viejo y enfermo. «¿Quién está ahí? ¿Quién se atreve a entrar en mi casa? Soy Roberto, un amigo de Elena. Vine a ver si estaban bien con la tormenta». Silencio. Después, una risa débil, sin humor. «Elena», silbó la voz. «Mi Elena. ¿También la engañó a usted?». Abrí la puerta lentamente. Lo que vi me heló la sangre. En la cama, cubierta con sábanas sucias, había una mujer tan delgada que parecía solo huesos cubiertos con piel. Sus ojos eran 2 pozos profundos y oscuros. El cabello largo y blanco estaba esparcido sobre la almohada. Pero lo que más me impactó fueron las fotos. Las paredes de la habitación estaban completamente cubiertas con fotos de Elena, cientos de ellas, en diferentes ángulos, en diferentes lugares, y todas estaban marcadas con una X roja. La anciana me observó con una mezcla de curiosidad y resentimiento. «Usted también vino a buscarla, ¿no es cierto?». «Como todos los otros». «¿Qué otros?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella señaló con un dedo huesudo hacia un rincón de la habitación. Allí, amontonadas de forma descuidada, había ropa de hombre. Camisas, pantalones, algunas parecían de hace décadas por el estilo. «Elena siempre tuvo un don», continuó la anciana. «Desde pequeña. Sabía exactamente qué decir, cómo actuar para hacer que los hombres se enamoraran de ella. Después que su padre nos dejó, era yo quien tenía que mantenerla a raya. Pero ella siempre encontraba formas de salir, de conocer hombres en la carretera». Tragué en seco. «¿Dónde está Elena ahora?». La risa de la mujer se convirtió en tos violenta. «Ella nunca estuvo aquí, tonto. Ella murió hace 15 años, en un accidente en esta misma carretera, cuando intentaba huir con uno de sus amantes camioneros». Mi sangre se heló. «Eso es imposible». «Yo la vi. Hablé con ella. La toqué. Usted vio lo que ella quería que viera,
susurró la anciana, sus ojos brillando con algo que podría ser locura o verdad. Mi Elena nunca me perdonó por mantenerla aquí, por protegerla de sí misma. Después que murió, comenzó a aparecer de nuevo, atrayendo hombres, trayéndolos aquí. Retrocedí hasta la pared, mi mente rechazando lo que oía. Las fotos en las paredes parecían cobrar vida bajo la luz vacilante de la linterna. En cada una, los ojos de Elena me seguían. La anciana continuó hablando, ahora casi en un trance. Ellos vienen buscándola como usted. Algunos encuentran la casa, otros no. Pero todos descubren la verdad tarde o temprano. Elena no puede irse, ¿entiende? Está atrapada aquí, entre este mundo y el siguiente, buscando lo que nunca tuvo en vida. Libertad. No, negué con la cabeza. Esto es locura. Elena es real. Ella es... Repentinamente la luz de mi linterna comenzó a parpadear. La temperatura de la habitación cayó drásticamente. Pude ver mi respiración formando nubes de vapor. La anciana se encogió en la cama, susurrando algo que sonaba como una oración. Entonces la oí, la voz de Elena, viniendo del pasillo detrás de mí. «Beto, estoy aquí». Me giré lentamente. Allí estaba ella, parada en el marco de la puerta, exactamente como la recordaba. Cabello castaño, sonrisa tímida, pero había algo diferente. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora parecían vacíos, casi opacos. «No la escuches», dijo Elena, acercándose a mí. «Ella está loca. Siempre trató de mantenerme prisionera aquí, pero ahora tú estás aquí. Podemos irnos juntos». Extendió su mano hacia mí, aquellos dedos delicados que había sostenido tantas veces en la cabina del relámpago. Pero cuando miré más de cerca, noté que su piel parecía casi translúcida bajo la luz trémula. La batalla en mi mente fue brutal. Parte de mí quería creer que Elena era real, que todo esto era solo un malentendido horrible. Pero otra parte, la parte que había sobrevivido años en la carretera leyendo situaciones peligrosas, gritaba que algo estaba terriblemente mal. Di un paso atrás. «Elena, si eres real, responde algo que solo tú sabrías. ¿Qué te dije en nuestro segundo encuentro?» Su sonrisa vaciló por un momento. «Dijiste que me amabas». «No, dije que el relámpago necesitaba una revisión de frenos». Tu sonrisa desapareció completamente. La temperatura cayó aún más. Elena, o lo que fuera aquella cosa, comenzó a cambiar. Su forma se volvió borrosa en los bordes, como humo intentando mantener una figura humana. «Beto», susurró, y ahora había algo amenazador en su voz. «Después de todo lo que compartimos, después de que te abrí mi corazón, ¿vas a creer en esta vieja loca en lugar de mí?» Comencé a retroceder hacia la puerta, pero Elena, o la cosa que se hacía pasar por ella, se movió con velocidad antinatural, bloqueando mi camino. Sus rasgos ahora oscilaban entre la bella mujer que conocía y algo más, algo retorcido y hambriento. Los otros también dudaron. Dijo con voz que eran varias voces superpuestas. También intentaron irse, pero ninguno consiguió. La habitación pareció alargarse imposiblemente. Las fotos en las paredes comenzaron a moverse, mostrando escenas de hombres, algunos en ropa de otras épocas, todos con la misma expresión de terror que yo probablemente tenía en aquel momento. Fue entonces que la anciana gritó desde la cama: «¡La sal! ¡Use la sal!». Miré alrededor desesperadamente. Sobre una cómoda cerca de la cama había un recipiente de sal gruesa. Sin pensar, me lancé hacia él, agarrándolo mientras Elena, la cosa, se precipitaba hacia mí con un grito que no era humano. Arrojé la sal directamente sobre ella. La reacción fue inmediata y aterradora. Elena se retorció, su forma parpadeando entre sólida y etérea. Un grito agudo, como el de 1000 voces chillando al unísono, llenó la habitación. Corrí hacia la puerta, todavía agarrando el recipiente de sal. Miré hacia atrás una vez.
La anciana en la cama me miraba con una mezcla de tristeza y alivio. «Corra», susurró, «y nunca vuelva». No necesitaba que me lo dijeran 2 veces. Corrí por el pasillo, derramando sal detrás de mí. Oía a Elena, la cosa, gritando y persiguiéndome, pero la sal parecía mantenerla a distancia. La puerta principal estaba adelante. Me lancé a través de ella, rodando por los escalones y cayendo en el barro. Detrás de mí, la casa entera parecía vibrar. Las ventanas explotaron hacia afuera. Gritos inhumanos resonaban en la noche. Me levanté, resbalando en el barro, y corrí. Corrí por aquel camino de tierra como nunca había corrido en mi vida. La lluvia todavía caía con fuerza, pero ahora era casi un alivio, lavando el terror que me cubría. Detrás de mí oía algo siguiéndome. Pasos, o algo que sonaba como pasos, pero demasiado rápidos, demasiado pesados para ser humanos. No me atreví a mirar atrás. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi las luces del relámpago aparcado en el arcén. Me lancé en la cabina, mis manos temblando tanto que apenas conseguí girar la llave. El motor tosió una vez, 2 veces. En el retrovisor vi una figura oscura emergiendo de la oscuridad del camino de tierra. «¡Vamos! ¡Vamos!», grité golpeando el volante. El motor rugió vivo. Metí primera y aceleré tan bruscamente que el relámpago casi patinó en el asfalto mojado. Miré el retrovisor. La figura estaba parada en el medio de la carretera, observándome alejarme. Incluso a aquella distancia, en la oscuridad y la lluvia, pude ver sus ojos. Los ojos de Elena, pero ya no había nada humano en ellos. Conduje sin parar durante horas, solo reduciendo la velocidad cuando el sol comenzó a aparecer en el horizonte. Mis manos todavía temblaban en el volante. Cada sombra en la carretera me hacía saltar. Cuando finalmente paré en una estación de servicio grande, cerca de la capital, solo entonces me permití respirar propiamente. Entré al baño y me miré al espejo. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Había barro por todas partes en mi ropa, rasguños en mi rostro y mis ojos estaban inyectados en sangre por el cansancio y el terror. Intenté llamar a la policía a informar lo que había visto, pero ¿qué les diría? Que estuve saliendo con un fantasma, que una aparición intentó atacarme. Me encerrarían en un manicomio. En vez de eso, fui directo a casa. Mi esposa, Catalina, estaba esperándome, preocupada. Había estado tratando de contactarme durante horas. Dije que había tenido problemas mecánicos en la carretera, que mi celular se quedó sin batería. Ella pareció aceptar la explicación, aunque me miró con cierta desconfianza. En los días que siguieron, intenté volver a la normalidad, pero la experiencia me había cambiado. No conseguía dormir sin soñar con aquella casa, con Elena transformándose en algo monstruoso. Comencé a investigar por mi cuenta. Fui a la biblioteca local y busqué registros antiguos de accidentes en la Ruta 9. Y allí estaba, en un periódico de hace 15 años, una pequeña nota. Joven muere en accidente en la carretera. Elena Martínez, de 24 años, murió cuando el vehículo en que viajaba con su compañero, un camionero no identificado, salió de la pista durante una tormenta. El cuerpo del conductor nunca fue encontrado. Había una foto. Era ella, exactamente como la había conocido, sin envejecimiento, sin cambios. Era como mirar una foto de la mujer con quien había pasado meses conversando. Mi sangre se heló cuando leí el resto del artículo. La madre de la víctima declaró que su hija había intentado huir de casa varias veces, siempre con hombres que conocía en la carretera. Esta era la 5ª vez en 2 años. Guardé el periódico, pero no le conté a nadie. ¿Quién me creería? Volví a trabajar, pero evitaba aquella ruta. Siempre encontraba una excusa para tomar otro camino, aunque fuera más largo. Otros camioneros notaron mi comportamiento.
El gordo, que había sido quien me alertó sobre la inundación aquella noche, me preguntó directamente un día: «Beto, ¿qué pasó realmente aquella noche? Tú no eres el mismo». «No sé de qué hablas», mentí. «Solo estoy cansado. Muchas carreteras». Él me miró con aquella sabiduría que solo viene de décadas en la carretera. «Sé que pasaste por la estación La Pampa aquella noche. Y sé que preguntaste por una chica, Elena». Mi corazón se detuvo. «¿Cómo sabías su nombre?» «Porque yo también la conocí», susurró. «Hace 10 años. Ella también me esperaba en aquel puesto. También me contó sobre su madre, sobre la casa cerca de la carretera. Pero yo tuve suerte. Otro camionero me advirtió antes de que fuera demasiado lejos, antes de que intentara ir a aquella maldita casa». «¿Quién te advirtió?», pregunté. «Un viejo llamado Héctor. Decía que Elena lo había atrapado en los años 80, que apenas consiguió escapar. Me contó que ella no está viva, Beto. Es algo más, algo que atrae hombres para aquella casa. Y los que van, bueno, pocos vuelven». Tragué en seco. Yo volví. «Lo sé. Por eso estoy hablando contigo. Tú eres el primero en años que consigue escapar. Pero debes tener cuidado. Estas cosas no desisten fácilmente». Sus palabras se mostraron proféticas. En las semanas siguientes comencé a notar cosas extrañas. Llamadas en mi celular de números desconocidos, pero cuando atendía solo había silencio o lo que sonaba como respiración. A veces, tarde de la noche, juraba ver a alguien parado fuera de mi casa, una silueta femenina apenas visible en la oscuridad. Catalina también notó cambios. Me preguntó si estaba teniendo una aventura, si había otra mujer. La ironía era amarga. ¿Cómo podría explicar que sí? Había habido otra mujer, pero esa mujer llevaba muerta 15 años. Decidí tomar medidas. Consulté a un sacerdote que, aunque escéptico al principio, finalmente acordó bendecir mi camión y mi casa. Compré sal gruesa y la coloqué en todas las entradas. Puede parecer superstición, pero después de lo que había vivido, no estaba dispuesto a correr riesgos. Meses pasaron. Los incidentes extraños disminuyeron gradualmente. Comencé a pensar que tal vez, finalmente, estaba libre. Pero entonces, una noche recibí una llamada que me heló la sangre. Era el gerente de la estación La Pampa, don Miguel. «Beto», dijo su voz trémula, «necesitas saber de algo. Una casa fue encontrada quemada cerca de aquí. La casa en el camino de tierra». «¿La anciana?», pregunté. «Muerta. Pero eso no es lo extraño. Dicen que cuando la policía entró encontraron cosas. Ropa de hombres, documentos, pertenencias, decenas de hombres diferentes, de diferentes épocas. Y en el sótano hubo una pausa larga. Había huesos, Beto, muchos huesos». Cerré los ojos, sintiendo náuseas. Los otros hombres, los que no habían conseguido escapar. «Gracias por avisarme», susurré y colgué. Aquella noche dormí un poco más tranquilo, sabiendo que la casa ya no existía, que aquel lugar maldito había sido destruido. Pero mi alivio fue breve. 2 días después, mientras conducía por una carretera diferente, lejos de la Ruta 9, vi algo que me hizo casi salir de la pista. Parada en el arcén, haciendo señal para pedir aventón, estaba Elena. Pisé los frenos tan fuerte que el relámpago patinó. Mi corazón golpeaba dolorosamente en mi pecho. Miré por el retrovisor, pero no había nadie allá. La carretera estaba vacía. Había sido mi imaginación, cansancio o algo más. Aceleré, decidiendo no averiguarlo. Después de aquella noche, las apariciones se volvieron más frecuentes. Siempre en diferentes carreteras, siempre el mismo escenario. Elena parada en el arcén, sonriendo, haciendo señal, pero ahora yo sabía lo suficiente como para nunca parar. Consulté al gordo de nuevo. Me contó que otros camioneros habían reportado cosas similares. Apariciones de mujeres en carreteras, siempre cerca de lugares donde hubo muertes violentas.
entidades que atraían hombres para lugares abandonados. «La carretera está viva, Beto», dijo, «o tal vez sea un imán para cosas que no pueden seguir adelante. Los espíritus de los que murieron aquí, especialmente de muertes violentas o sin resolver, a veces quedan atrapados. Buscando algo que no pueden tener, necesité hacer una pausa del trabajo por algunas semanas. Catalina estaba preocupada, pero yo necesitaba tiempo para procesar todo. Durante ese periodo investigué más. Descubrí que había varios casos similares a lo largo de los años. Mujeres misteriosas que aparecían en estaciones de servicio, formaban vínculos con camioneros y después desaparecían o los atraían para lugares peligrosos. Algunos casos tenían décadas de antigüedad. Era como si ciertos lugares en las carreteras fueran puntos de concentración para estos fenómenos. Cuando finalmente volví a trabajar, era un hombre diferente, más cauteloso, más atento, evitaba conversar con extraños en estaciones de servicio, nunca recogía autoestopistas y, lo más importante, confiaba en mis instintos. Si algo parecía estar mal, probablemente lo estaba. La experiencia me enseñó que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas por la lógica o la razón, que las historias de terror que mi padre contaba, tal vez, no fueran solo historias, que la carretera con toda su soledad y vastos espacios vacíos puede ser hogar de cosas que van más allá de nuestra comprensión. Han pasado 2 años desde aquella noche. Todavía veo a Elena ocasionalmente, siempre a distancia, siempre en el arcén de alguna carretera desierta. Pero ahora sé lo que es, y sé que mientras yo no le dé apertura, mientras me mantenga en movimiento, mientras no pare, ella no puede alcanzarme. Otros camioneros no tuvieron tanta suerte. El gordo me contó sobre un amigo suyo que desapareció el año pasado. Su camión fue encontrado abandonado en el arcén de la Ruta 9, cerca de donde quedaba aquella casa. Él nunca fue encontrado. En el asiento del pasajero, la policía encontró un pañuelo de mujer con iniciales bordadas. E.M. Elena Martínez. Mi historia no terminó allí. Un día recibí un paquete misterioso en mi dirección. No había remitente. Dentro había una caja de madera antigua, sellada con cera. Había una nota. Beto, sé lo que viviste. Soy investigador de fenómenos paranormales y he estado siguiendo el caso de la casa en el camino de tierra. Dentro de esta caja hay algo que puede protegerte. No la abras a menos que ella vuelva. Sabrás cuándo es el momento. Con cautela abrí la caja. Dentro había un amuleto antiguo, hecho de plata y con símbolos extraños grabados. Junto había instrucciones detalladas sobre cómo usarlo si Elena volviera a manifestarse. Decidí guardar el amuleto en el relámpago, en la guantera, junto con mi documentación. Era un recordatorio constante de que, aunque mi vida había vuelto a cierta normalidad, la amenaza nunca había desaparecido completamente. Catalina notó cambios en mí. Me torné más protector, más atento a detalles que antes ignoraba. Instalé cámaras de seguridad alrededor de nuestra casa. Siempre verificaba 2 veces las cerraduras antes de dormir. Ella me preguntó varias veces qué había pasado realmente aquella noche. Pero, ¿cómo podría explicar? Algunos secretos son demasiado oscuros para compartir con quien amamos. El miedo de contagiarlos con nuestras propias pesadillas es demasiado grande. Mis rutas ahora son cuidadosamente planeadas para evitar la Ruta 9 y cualquier carretera similar. Prefiero viajes más largos en autopistas bien iluminadas y transitadas que atajos por caminos desiertos. Los otros camioneros bromean que me volví cobarde, pero ellos no saben lo que yo sé. No vieron lo que yo vi. El relámpago ya no es solo un vehículo de trabajo. Es mi santuario, mi fortaleza móvil. Mantengo sal gruesa en compartimentos secretos. El amuleto siempre está en la guantera.
Y nunca, nunca bajo la guardia cuando estoy en la carretera. Una noche, casi un año después del incidente, estaba en una estación de servicio diferente, lejos de cualquier lugar que asociaba con Elena. Estaba abasteciendo cuando un camionero viejo se aproximó. Su rostro estaba marcado por décadas de sol y carretera. «Tú eres Beto, ¿verdad?», preguntó. Asentí con cautela. «¿Cómo sabes mi nombre?». Me sonrió, pero había tristeza en sus ojos. «Porque yo soy Héctor, el hombre que avisó al gordo sobre Elena, el que dijo haber escapado de ella en los años 80. Mi corazón se aceleró. «¿Tú también?». «También», confirmó. Y no fui el primero. Esa cosa ha estado atrayendo hombres desde al menos los años 60, tal vez antes. He estado siguiendo los casos, intentando advertir a quien puedo, pero la mayoría no escucha hasta que es demasiado tarde. Conversamos por horas aquella noche. Héctor me contó su historia, notablemente similar a la mía. La mujer misteriosa en la estación de servicio, los encuentros cada vez que pasaba por allí, la sensación de que finalmente había encontrado a alguien que lo entendía. La diferencia fue que él había recibido una advertencia de otro camionero antes de ir a la casa. Aún así, quedó marcado. Elena lo persiguió por años. Solo después que la anciana murió, la primera vez, hace décadas, las apariciones se detuvieron. Pero no por mucho tiempo. «¿La primera vez?», pregunté confundido. «La anciana que viste», dijo Héctor, «no era la madre original de Elena. Era otra víctima. Alguien que quedó atrapada en aquel lugar, forzada a desempeñar el papel de madre en la maldición eterna de Elena». El horror de aquella revelación me alcanzó como un camión sin frenos. Entonces aquella mujer en la cama también estaba atrapada, asintió Héctor. Probablemente desde hace décadas, por eso te ayudó a escapar, porque sabía lo que era estar atrapada allí. Pasamos la noche intercambiando historias, comparando notas. Héctor tenía una libreta llena de casos similares, fechas, nombres, ubicaciones. Era perturbador ver cuántos hombres habían caído en la misma trampa a lo largo de las décadas. «Pero, ¿qué es ella realmente?», pregunté finalmente. Héctor sacudió la cabeza. «No estoy seguro. Un espíritu vengativo, una entidad que se alimenta de energía emocional, algo que quedó atrapado entre mundos. Todo lo que sé es que es peligrosa y persistente». Antes de partir aquella noche, Héctor me dio algo, otra caja pequeña similar a la que ya había recibido. «Es un respaldo», dijo. «Nunca se sabe cuándo puede necesitar. Y Beto, si alguna vez decides investigar más sobre esto, ten cuidado. Algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver». Sus palabras resonaron en mi mente durante días. Debería investigar más, intentar entender completamente qué era Elena y cómo detenerla definitivamente, o debería dejar las cosas como estaban y simplemente seguir evitándola. La decisión se tomó por mí pocos meses después. Recibí noticias de que otro camionero había desaparecido, nuevamente cerca de donde quedaba aquella casa. Su camión fue encontrado con las puertas abiertas, el motor todavía funcionando. No había señal de lucha, pero también no había señal del conductor. La policía encontró algo en la cabina del camión, un pañuelo de mujer con las iniciales EM. Esta vez decidí actuar. Contacté a Héctor y juntos elaboramos un plan. Si Elena continuaba atrayendo víctimas, necesitábamos encontrar una forma de detenerla definitivamente. Consultamos especialistas en fenómenos paranormales, médiums, hasta un profesor de folclore de la universidad local. Todos tenían teorías diferentes, pero un tema común emergía. Entidades como Elena generalmente están atadas a algo, un objeto, un lugar o un evento traumático sin resolver. Para liberarla o detenerla, necesitábamos encontrar ese ancla. Pasamos semanas investigando.
Descubrimos que la casa original en el camino de tierra había sido construida sobre un cementerio indígena antiguo, que hubo varios asesinatos y suicidios en aquella propiedad a lo largo de los años. Que la madre de Elena no era quien decía ser, sino una mujer que había comprado la propiedad barata después de una tragedia anterior. Todo indicaba que aquel lugar estaba maldito mucho antes de Elena morir allí. Finalmente, con la ayuda de un antropólogo especializado en culturas indígenas locales, descubrimos una posible solución. Necesitábamos realizar un ritual de purificación en aquel lugar, pero había un problema. El lugar ya no existía. La casa había sido quemada y demolida. Sin embargo, el suelo permanecía. La tierra que había absorbido tanta tragedia a lo largo de las décadas. Una noche sin luna, Héctor, yo y 2 especialistas en paranormal nos reunimos en lo que quedaba de aquel lugar. La entrada del camino de tierra todavía estaba allí, marcada ahora con cinta policial desgastada. Caminamos en silencio, cada uno cargando velas, hierbas sagradas y el texto del ritual que el antropólogo nos había dado. El lugar parecía aún más siniestro de noche. Las fundaciones quemadas de la casa eran como huesos carbonizados emergiendo del suelo. El aire estaba pesado, opresivo. Hasta los sonidos nocturnos de animales estaban ausentes, como si la propia naturaleza evitara aquel lugar. Formamos un círculo en lo que había sido la sala de la casa. Los especialistas comenzaron el ritual, quemando hierbas y recitando palabras en un idioma que no reconocí. Héctor y yo mantuvimos las velas, creando un perímetro de luz. Al principio, nada sucedió. Después, gradualmente, la temperatura comenzó a caer. El viento aumentó, aunque las copas de los árboles permanecían inmóviles. Era como si el viento viniera de abajo de la tierra, no de arriba. Entonces la vi. Elena emergió de la oscuridad, pero no como la recordaba. Esta vez no había nada de tímida o hermosa en ella. Era una figura retorcida, oscilando entre humana y algo completamente ajeno. Sus ojos brillaban con una luz no natural. Su boca se abría en un grito silencioso. Los especialistas intensificaron el ritual, sus voces aumentando en volumen y urgencia. Elena, o la cosa que había sido Elena, se movió hacia nosotros, pero parecía incapaz de cruzar el círculo de velas. Ella gritó, un sonido que era parte rabia, parte dolor, parte algo que no puede ser descrito en palabras humanas. Entonces, otra figura apareció. La anciana, la mujer que había estado en la cama aquella noche. Pero ahora estaba de pie, casi etérea, brillando con luz tenue. Ella se aproximó a Elena, extendiendo las manos. Las 2 figuras se tocaron y algo increíble sucedió. Ambas comenzaron a brillar más intensamente, sus formas volviéndose menos definidas. Era como si estuvieran fundiendo, mezclando. El ritual alcanzó su clímax. Los especialistas gritaban las últimas palabras, arrojando hierbas al fuego que habíamos encendido en el centro del círculo. Una luz intensa estalló del suelo, tan brillante que tuvimos que desviar los ojos. Cuando finalmente pudimos mirar de nuevo, todo estaba tranquilo. Elena había desaparecido. La anciana había desaparecido. El aire ya no parecía pesado. Los sonidos nocturnos habían vuelto, grillos y lechuzas retomando sus rutinas. Era como si un peso invisible hubiera sido levantado del lugar. Permanecimos allí por más 1 hora, asegurándonos de que el ritual había funcionado. Finalmente, uno de los especialistas declaró que el lugar estaba limpio. La entidad o entidades habían sido liberadas o banidas. No sabíamos al cierto cuál, pero el resultado era el mismo. Aquel lugar ya no era un imán para el mal. En los meses siguientes, monitoreé cuidadosamente las noticias. No hubo más desapariciones de camioneros en aquella región.
Nadie más reportó haber visto a Elena. Era como si ella finalmente hubiera encontrado paz, o al menos hubiera sido impedida de continuar causando daño. Héctor y yo continuamos en contacto. De vez en cuando nos reunimos para compartir historias y verificar si hay nuevos casos. Nos convertimos en una especie de red de soporte informal para camioneros que habían experimentado algo paranormal en las carreteras. Pero había una cosa que todavía me molestaba. ¿Por qué yo? ¿Por qué había sido atraído para aquella situación? ¿Por qué había conseguido escapar cuando tantos otros no? Una noche, durante otra de nuestras reuniones, Héctor ofreció una teoría. Tal vez, dijo, no fuiste atraído al azar. Tal vez había algo en ti, alguna cualidad o experiencia que te hacía resistente a su influencia, o tal vez simplemente tuviste suerte. A veces la diferencia entre escapar y ser capturado es solo una decisión en un momento crítico. Su respuesta no me satisfacía completamente, pero aprendí a vivir con la incertidumbre. Algunos misterios no tienen respuestas claras. Algunos eventos desafían explicación lógica. Y tal vez sea mejor así. Hoy, 3 años después de aquella noche terrible, continúo en la carretera. El relámpago todavía es mi compañero fiel, aunque ahora con mejores frenos y un sistema de seguridad más robusto. Catalina sabe parte de la historia ahora, lo suficiente para entender por qué me pongo ansioso cuando paso cerca de ciertas carreteras. Las cicatrices de aquella experiencia permanecen. Todavía tengo pesadillas ocasionalmente, sueños donde estoy de vuelta en aquella casa, donde Elena se transforma en algo monstruoso frente a mis ojos. Pero aprendí a vivir con ellas. Son recordatorios de que sobreviví, de que fui más fuerte que el mal que intentó atraparme. A los camioneros más jóvenes que conocen la estación de servicio, siempre les doy el mismo consejo. Confía en tus instintos. Si algo parece estar mal, probablemente lo está. No hables con extraños solo porque estás solitario. Y nunca, nunca sigas a alguien para un lugar aislado. No importa cuán convincente sea su historia. Algunos me escuchan, otros no. Solo puedo esperar que los que no escuchen tengan la misma suerte que yo tuve. La carretera puede ser hermosa, puede ser libertadora, puede ser un escape de las presiones de la vida cotidiana, pero también puede ser peligrosa de maneras que van más allá de simples accidentes o asaltos. Hay cosas en la carretera, especialmente en las horas más oscuras de la noche, que desafían explicación. Cosas que esperan en el arcén, en estaciones de servicio abandonadas, en casas solitarias en caminos de tierra. Y estas cosas están hambrientas de compañía, de energía vital, de víctimas. Mi consejo final, del fondo de mi experiencia y de las cicatrices que cargo, es simple. Manténgase en movimiento. No pare a menos que sea absolutamente necesario. Y si alguna vez conoce a alguien que parece demasiado perfecto, demasiado comprensivo, demasiado ansioso por su compañía, hágase una pregunta simple. ¿Qué secretos está escondiendo? Porque en mi experiencia, las mejores mentiras son aquellas envueltas en verdad, y los peligros más mortales son aquellos que vienen disfrazados de salvación. Continúo en la carretera hasta hoy. Aún siento el llamado del asfalto, la libertad de la cabina, el ronroneo del motor del relámpago debajo de mí. Pero ahora veo con ojos diferentes. Ahora sé que hay más entre el cielo y la tierra de lo que nuestra filosofía puede imaginar. Y, aunque aquella noche con Elena fue aterradora, me enseñó algo valioso: la importancia de confiar en los instintos, el valor de la cautela y la fuerza que nunca supe que tenía hasta que fue probada. Entonces, si eres camionero o si conoces a uno, pasa este mensaje adelante. La carretera guarda secretos. Algunas historias de fantasmas no son solo historias. Y algunas veces, la mujer hermosa esperando en la estación de servicio puede ser más de lo que parece.
Manténgase alerta, manténgase seguro y nunca, nunca baje la guardia completamente, porque, como aprendí de la manera más difícil, algunas cosas que acechan en las sombras de las carreteras están esperando exactamente ese momento de vulnerabilidad para atacar. Pero había una cosa más, algo que descubrí solo recientemente y que me dejó una sensación de inquietud que todavía no conseguí sacudir completamente. Estaba organizando viejos papeles en mi oficina en casa cuando encontré algo extraño. Una foto que no recordaba haber tomado. Era de mí y Elena, juntos en la cabina del relámpago. Estábamos sonriendo, mi brazo alrededor de sus hombros. La foto estaba fechada, un mes antes de que descubriera la verdad sobre ella, pero eso no era lo que me inquietaba. Lo que me heló la sangre fue el detalle que noté cuando miré más de cerca. En el fondo de la foto, apenas visible en el reflejo del retrovisor, había otra figura. Alguien o algo estaba parado fuera del camión, observándonos. Una silueta oscura que parecía ser al mismo tiempo humana y totalmente ajena. Y cuando miré aún más de cerca, casi podía jurar que la figura estaba sonriendo. Guardé la foto en un lugar seguro, encerrada en una caja con sal y el amuleto que Héctor me había dado. No sé lo que significa, no sé si es solo una ilusión de óptica, un fallo en la foto o algo más siniestro, pero me sirve como recordatorio constante de que, aunque el ritual puede haber liberado a Elena, todavía hay cosas allá afuera en la oscuridad, cosas que observan, cosas que esperan y por eso, incluso ahora, 3 años después, continúo vigilante, continúo cauteloso, porque aprendí que la carretera nunca perdona y que los peligros que acechan en sus bordes son más antiguos y más pacientes de lo que podemos imaginar. Esta es mi historia, esta es mi advertencia, y si alguna vez se encuentra en una situación similar, recuerde, confíe en sus instintos, manténgase en movimiento y nunca, nunca baje la guardia por completo. Porque en la carretera, la diferencia entre vivir para contar la historia y convertirse en otra estadística puede ser tan simple como esa decisión en aquel momento crucial. Pero mi historia no termina aquí. En realidad, creo que nunca terminará completamente. Hace unos meses comencé a recibir entregas extrañas. Paquetes pequeños, sin remitente, conteniendo objetos que pertenecieron a camioneros desaparecidos a lo largo de los años. Una llave de camión, un reloj de bolsillo, un amuleto religioso. Cada objeto viene con una nota, una sola palabra: recordar. No sé quién está enviando estos paquetes o qué quieren que recuerde, pero cada vez que recibo uno, siento una sensación de inquietud creciente. Es como si algo o alguien estuviera intentando decirme que no terminó, que todavía hay secretos enterrados esperando ser desenterrados. Héctor dice que debo ignorar, que algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. Pero parte de mí, la parte que sobrevivió aquella noche terrible, quiere saber, quiere entender, quiere encontrar las respuestas y tal vez, solo tal vez, ayudar a otras personas a evitar el mismo destino. Entonces continúo investigando, continúo recopilando historias, continúo intentando entender qué realmente sucedió en aquella casa en el camino de tierra. Y, quién sabe, tal vez un día tenga todas las respuestas. O tal vez algunas preguntas simplemente no están destinadas a ser respondidas. Una cosa es cierta, la carretera continúa llamándome, y mientras el relámpago ronque bajo mis manos y el asfalto se desenrolle adelante, continuaré conduciendo, continuaré buscando y continuaré contando mi historia a quien quiera escuchar. Porque si mi experiencia puede salvar aunque sea una vida, si mi advertencia puede impedir que aunque sea un camionero caiga en la misma trampa, entonces todo valió la pena. Esta es mi historia, una historia que espero que nunca tengas que vivir.
Pero si la carretera algún día te lleva por un camino oscuro, si alguna vez te encuentras con alguien que parece demasiado bueno para ser verdad, recuerda mis palabras. Recuerda la historia de Elena. Recuerda que algunas cosas que encontramos en la carretera no están buscando compañía, están buscando presas. Y, lo más importante, recuerda siempre confiar en tus instintos. Porque en la carretera tus instintos son lo único que puede salvarte cuando todo lo demás falla. La carretera es larga, la noche es oscura, y en algún lugar, allá afuera, algo espera, algo que nunca descansa, nunca desiste, nunca olvida. Pero mientras estés alerta, mientras te mantengas en movimiento, mientras nunca bajes completamente la guardia, estarás a salvo. Al menos eso es lo que me digo todas las noches antes de dormir, y hasta ahora ha sido suficiente. Pero recientemente algo cambió. Hace una semana recibí una llamada de un número desconocido. Cuando atendí, había solo silencio. Después, justo antes de colgar, oí una voz, suave, familiar, imposible. «Beto», susurró la voz, «siempre te estaré esperando». Mi sangre se heló. Era la voz de Elena. Después de 3 años, después del ritual, después de todo, ella todavía estaba allá afuera, todavía me estaba buscando, todavía no había desistido. Llamé a Héctor inmediatamente. Él me dijo que es posible que el ritual solo hubiera debilitado la entidad, no la hubiera destruido completamente. Que algunas cosas son tan antiguas, tan arraigadas, que no pueden ser completamente erradicadas, solo contenidas. Ahora, mientras escribo esto, sentado en la cabina del relámpago, en una estación de servicio bien iluminada, observo cada sombra con aprensión, cada vehículo que pasa, cada figura en la distancia, preguntándome si será ella, preguntándome cuándo intentará de nuevo. Pero no tengo miedo, no como antes, porque ahora sé lo que es, sé cómo luchar contra ella. Y lo más importante, sé que no estoy solo. Héctor, los especialistas, los otros sobrevivientes, todos formamos una red, una comunidad de aquellos que vieron el otro lado y vivieron para contar la historia. Y juntos estamos más fuertes. Juntos podemos enfrentar lo que venga. Entonces que venga, que intente, porque esta vez estaré listo, esta vez no correré, esta vez enfrentaré a Elena, o lo que sea que ella realmente es, y terminaré esto de una vez por todas. Mi historia puede no haber terminado todavía, puede haber más capítulos por escribir, más peligros por enfrentar, pero una cosa es cierta, no desistiré. No me rendiré al miedo, no permitiré que el pasado dicte mi futuro. La carretera me llama, y yo respondo, pero esta vez lo hago con los ojos bien abiertos, con el corazón preparado y con la determinación de un hombre que ya enfrentó sus peores pesadillas y sobrevivió. Si eres camionero, o si simplemente te encuentras en la carretera en las horas oscuras de la noche, recuerda esta historia. Recuerda que no estás solo en tu vigilancia. Recuerda que hay otros como yo, observando, protegiendo, luchando contra las cosas que acechan en las sombras. Y si alguna vez necesitas ayuda, si alguna vez te encuentras en una situación que va más allá de lo normal, busca a aquellos como yo, porque estamos allá afuera, en cada estación de servicio, en cada trecho de carretera, en cada hora oscura antes del amanecer, vigilando, esperando, listos para ayudar. Esta es mi historia, y continuaré compartiendo, continuaré luchando, hasta que las carreteras estén seguras, hasta que las sombras retrocedan, hasta que todos puedan viajar sin miedo de lo que acecha en la oscuridad. Porque esa es mi misión ahora, mi propósito, mi razón para continuar en la carretera, incluso después de todo lo que pasé. No solo para ganarme la vida, no solo por el amor al asfalto bajo mis ruedas,
sino para proteger, para advertir, para asegurar que nadie más tenga que pasar por lo que pasé. Hace poco tiempo comencé a recibir mensajes de otros camioneros, historias similares a la mía, encuentros con mujeres misteriosas, casas extrañas en caminos de tierra, apariciones que desafían explicación, y cada vez que recibo uno de estos mensajes respondo, ofrezco consejo, comparto mi experiencia. Conecto a las personas con Héctor y nuestra red de sobrevivientes, porque si algo bueno puede salir de mi experiencia terrible, es la posibilidad de salvar a otros del mismo destino. Y eso, para mí, hace que todo haya valido la pena. Pero tengo que admitir, hay noches en que me pregunto si algún día esto realmente terminará. Si Elena, o lo que sea que ella representa, algún día encontrará paz verdadera. O si estoy condenado a pasar el resto de mi vida mirando por encima del hombro, esperando el próximo encuentro. Catalina me preguntó recientemente si consideraría cambiar de carrera. Tal vez abrir un pequeño negocio en nuestra ciudad, algo que me mantenga fuera de la carretera. Pero, ¿cómo podría explicarle? La carretera no es solo mi trabajo, es parte de quien soy. Y ahora, después de todo, también es mi campo de batalla. El lugar donde lucho contra las cosas que otros ni siquiera saben que existen. No puedo simplemente alejarme. No cuando sé que hay otros allá afuera que pueden necesitar mi ayuda. No cuando sé que Elena todavía está allá afuera, en algún lugar, esperando su próxima oportunidad. Entonces continúo, día tras día, kilómetro tras kilómetro, siempre vigilante, siempre listo. Siempre recordando que la carretera es más que solo asfalto y líneas pintadas. Es un mundo propio, con sus propias reglas, sus propios peligros y sus propios misterios. Y yo soy parte de ese mundo, ahora más que nunca. Mientras el relámpago ruge bajo mis manos y la carretera se desenrolla adelante, sé que mi historia está lejos de terminar. Hay más capítulos por escribir, más encuentros por enfrentar, más secretos por desenterrar. Pero estoy listo. Y cuando el siguiente desafío venga, cuando Elena intente de nuevo, o cuando surja una nueva amenaza, enfrentaré con la fuerza que solo viene de quien ya miró directamente a la oscuridad y se negó a parpadear. Esta es mi historia, mi vida, mi camino, y la comparto con tú no para asustarte, sino para prepararte, porque la carretera nos llama a todos eventualmente, y cuando lo hace, es mejor estar listo para lo que puedes encontrar allá afuera, en las sombras. En las horas silenciosas antes del amanecer, en los lugares donde el mundo normal termina y algo más comienza, mantente seguro, mantente alerta. Y recuerda, en la carretera nunca estás realmente solo. Hay cosas observando desde las sombras, pero también hay personas como yo, guardando las carreteras, protegiendo a los viajeros, luchando contra las cosas que se esconden en la oscuridad. Y mientras haya personas como nosotros, la carretera permanecerá abierta, permanecerá segura, permanecerá libre para aquellos que la llaman hogar. Pero mi historia tomó otro giro reciente que necesito compartir. La semana pasada, mientras conducía por una nueva ruta que nunca había hecho antes, pasé por una estación de servicio con un nombre familiar: La Esperanza. El nombre me dio una extraña sensación de déjà vu. Decidí parar para abastecer. Mientras llenaba el tanque del relámpago, noté algo extraño. Había una mujer parada cerca de la entrada de la tienda de conveniencia. Cabello largo y oscuro, más o menos de la edad que Elena tendría si estuviera viva. Pero no era ella. Esta mujer parecía diferente, más real, más presente. Cuando me miró, sin embargo, sentí algo, una conexión, un reconocimiento. Era como si ella supiera quién yo era. Decidí acercarme. A medida que me aproximaba, ella habló primero. «Usted es Roberto, ¿verdad? El que escapó de Elena».
Mi corazón casi se detuvo. ¿Cómo sabe sobre eso? Ella sonrió tristemente. Porque yo también escapé. Hace muchos años, pero a diferencia de usted, no solo escapé de Elena, escapé de convertirme en Elena. Su revelación me dejó sin palabras. ¿Qué quiere decir? Ella me hizo señal para que la siguiera hacia una mesa en la parte de atrás del restaurante de la estación. Allí, por las próximas horas, me contó una historia que cambió completamente mi comprensión de lo que había sucedido. Mi nombre es Patricia, comenzó. Hace 20 años, yo también conocí a alguien en una estación de servicio. Un hombre encantador, un camionero como usted. Nos vimos regularmente durante meses. Me enamoré, y cuando finalmente fui a su casa, descubrí la verdad. Él no era humano, era algo más, algo que se alimentaba de energía emocional, de conexión humana. Pero había una diferencia en mi caso. Yo era sensitiva, podía ver cosas que otros no podían, y cuando él intentó atraparme, luché. No solo físicamente, sino energéticamente, y en ese momento de confrontación vi todo, vi la historia completa. Vi que Elena no era el primer caso, era parte de un patrón. Había varias entidades como esta a lo largo de las carreteras del país, todas operando de manera similar, atrayendo víctimas solitarias, alimentándose de su energía vital. Mi mente estaba acelerada. ¿Entonces Elena no era única? Patricia negó con la cabeza. No, ella es solo una de muchas. Y lo peor es que estas entidades pueden reproducirse, en cierto sentido. Cuando atrapan a una víctima, especialmente una víctima con cierto tipo de energía, pueden transformarla, convertirla en otra de ellas. ¿Está diciendo que Elena fue una víctima antes de convertirse en predadora? Exactamente. Elena probablemente fue una mujer real, que fue atrapada por una de estas entidades décadas atrás. Después de su muerte, ella misma se convirtió en una. Y el ciclo continúa. Sentí náuseas. Todo este tiempo, pensé que estaba luchando contra un fantasma vengativo. Pero la realidad era mucho más compleja y aterradora. Pero hay una forma de detenerlas definitivamente, continuó Patricia. No es fácil y requiere varios sobrevivientes trabajando juntos. Por eso vine a buscarte. He estado reuniendo a otros como nosotros, personas que escaparon y que tienen cierta sensibilidad para estas cosas. Juntos podemos terminar esto. No solo contener estas entidades, sino realmente liberarlas o destruirlas para siempre. Me contó sobre un ritual antiguo, mucho más poderoso que el que Héctor y yo habíamos realizado, pero requería al menos 7 sobrevivientes y debía ser hecho en un lugar específico, el punto de origen donde la primera de estas entidades había sido creada. Y ella creía saber dónde estaba ese lugar, una vieja estación de servicio abandonada en la Ruta 3, cerca de la frontera. Un lugar donde, según sus investigaciones, había ocurrido una tragedia terrible en los años 50. Un accidente que mató a varias personas y, según la leyenda local, desató algo que nunca debería haber sido liberado. ¿Está dispuesto a ayudar?, preguntó Patricia, sus ojos fijos en los míos. No será fácil, y hay riesgos, pero si tenemos éxito, podemos terminar con esto de una vez por todas. Salvar innumerables vidas futuras. Miré a través de la ventana del restaurante, hacia el relámpago estacionado allá afuera. Pensé en Catalina, en la vida que podríamos tener si yo simplemente me alejara de todo esto. Pero entonces pensé en los camioneros desaparecidos, en las víctimas que nunca tuvieron la oportunidad que yo tuve, en todos los que podrían ser próximos blancos si no hacíamos nada. Estoy adentro, dije finalmente. ¿Cuándo comenzamos? Patricia sonrió, pero había tristeza en esa sonrisa. Pronto. Primero, necesitamos reunir a los otros, y necesitamos prepararnos.
porque lo que enfrentaremos allá va a ser mucho peor que cualquier cosa que hayas enfrentado hasta ahora. En las semanas siguientes, conocí a los otros sobrevivientes que Patricia había reunido. Había 6 de nosotros en total, incluyendo a Héctor. Cada uno tenía su propia historia de terror. Cada uno había enfrentado una de estas entidades y sobrevivido. Juntos comenzamos a planear. Estudiamos el ritual, practicamos las palabras, reunimos los materiales necesarios. Y lo más importante, nos preparamos mentalmente para lo que estaba por venir. Patricia nos advirtió que el ritual atraería todas las entidades de la región, que enfrentaríamos no solo a Elena, sino a todas las otras también. Sería la batalla final. O tendríamos éxito y liberaríamos todas esas almas atrapadas, o fallaríamos y nos convertiríamos en las próximas víctimas. Llamé a Catalina antes de partir para la Ruta 3. Le dije que tenía que hacer un último viaje, un último trabajo. Ella percibió algo en mi voz. «Ten cuidado», dijo, «y vuelve para mí. Prometí que lo haría». Pero mientras colgaba el teléfono, me pregunté si era una promesa que podría cumplir. El viaje hasta la vieja estación de servicio en la Ruta 3 fue largo y silencioso. Nuestro convoy de 3 camiones se movía por la noche, las carreteras desiertas a nuestro alrededor. El propio aire parecía pesado, cargado de anticipación. Cuando finalmente llegamos, el lugar era aún más siniestro de lo que había imaginado. La vieja estación de servicio había sido abandonada hace décadas. Los surtidores estaban oxidados y caídos. Las ventanas de la tienda estaban rotas. Y en todas partes había una sensación de decadencia, de muerte, de algo profundamente equivocado. Nos preparamos en silencio, cada uno revisando su equipo, repasando mentalmente las partes del ritual. Patricia nos reunió en círculo. «Cuando comencemos», dijo, «no paren sin importar lo que vean o oigan. El ritual debe ser completado. Si alguien titubea, si alguien se rinde al miedo, todos fallaremos». Y con esta advertencia grave resonando en nuestras mentes, comenzamos. Los primeros minutos fueron tranquilos. Recitamos las palabras, quemamos las hierbas, trazamos los símbolos en el suelo. Pero entonces, gradualmente, el mundo a nuestro alrededor comenzó a cambiar. La temperatura cayó dramáticamente. El viento aumentó, aunque no había ninguna brisa. Y entonces las vimos, las entidades, decenas de ellas, tal vez centenas, emergiendo de la oscuridad circundante. Algunas parecían humanas, otras eran apenas sombras con forma vagamente humanoide. Y en el centro de todas, destacándose del resto, estaba Elena. Pero esta Elena era diferente de todas las veces que la había visto antes. Era más poderosa, más definida, y estaba furiosa. «Beto», gritó, su voz resonando con poder no natural. «Pensaste que podías escapar de mí, pensaste que podías terminar conmigo, pero yo soy eterna, soy inevitable». Continué recitando las palabras del ritual, mis manos temblando pero mi voz firme. Los otros hicieron lo mismo, unidos en nuestro propósito, unidos contra la oscuridad. Las entidades se movieron hacia nosotros, pero había algo impidiéndolas de cruzar el círculo que habíamos creado. Era como si hubiera una barrera invisible manteniéndolas a raya, pero esa barrera estaba tremendo. Yo podía sentirlo. Cada momento que pasaba se debilitaba más. Necesitábamos completar el ritual antes de que colapsara completamente. Elena se movió más cerca, sus ojos fijos en los míos. «¿Recuerdas nuestro tiempo juntos?», susurró, su voz ahora suave, seductora. «Cómo conversábamos en la cabina del relámpago, cómo te hice sentir menos solo. No fue todo mentira, Beto. Había verdad en nuestra conexión». Vacilé por un momento, las memorias inundando, las noches que habíamos pasado conversando, su risa, su toque, había sido real. ¿O había sido?
No la escuches, gritó Patricia. Son recuerdos fabricados, emociones manipuladas. Nada de lo que sentiste era real. Era todo parte de la trampa. Sus palabras me trajeron de vuelta al momento. Sacudí la cabeza, despejando los recuerdos falsos, y continué con el ritual. El poder en el círculo comenzó a aumentar. Podía sentirlo, una energía creciente que pulsa a través de todos nosotros. Las palabras que recitábamos se volvieron más poderosas, resonando no solo en el aire, sino en alguna otra dimensión. Elena y las otras entidades comenzaron a gritar. Era un sonido horrible, como 1000 voces en agonía. Algunas de las entidades comenzaron a disiparse, sus formas desmoronándose como humo en el viento. Pero Elena resistió. Era más fuerte que las otras, más antigua, más arraigada en este mundo. Ella luchó contra el poder del ritual con todo lo que tenía. La barrera alrededor de nuestro círculo comenzó a agrietarse. Grietas de luz oscura se extendían por ella como rayos. «No vamos a conseguirlo», gritó uno de los otros sobrevivientes. «Es demasiado fuerte». «No se rinda», rugió Héctor. «Estamos muy cerca». Patricia comenzó a cantar en un idioma que no reconocí, antiguo, primitivo, poderoso. Los demás se unieron siguiendo su guía, y entonces algo increíble sucedió. Del suelo debajo de la vieja estación de servicio brotó una luz pura, blanca, cegadora. Se extendió hacia arriba, envolviendo todas las entidades, incluyendo a Elena. Ellas gritaron más fuerte, pero ahora era diferente. No era solo dolor, era liberación. Observé, asombrado, mientras las entidades comenzaron a cambiar. Sus formas distorsionadas comenzaron a suavizarse, a volverse más humanas, y en sus rostros vi algo que nunca esperé ver: paz. Elena fue la última en cambiar. Ella me miró una última vez, y en aquel momento vi a la mujer real por debajo de la entidad, la joven que había sido atrapada décadas atrás, la víctima que se había convertido en predadora. «Gracias», susurró. Y entonces ella también fue envuelta por la luz. Cuando la luz finalmente se disipó, todo estaba silencioso. Las entidades habían desaparecido. El aire ya no parecía pesado. Y la vieja estación de servicio, aunque todavía en ruinas, ya no emanaba aquella sensación de maldad. Permanecimos allí por un largo momento, ninguno de nosotros capaz de hablar. Finalmente, Patricia rompió el silencio. «Terminó», dijo simplemente. Realmente terminó. No podía creerlo. Después de 3 años de miedo, de vigilancia constante, de vivir con la amenaza siempre presente de Elena, finalmente había terminado. Me dejé caer de rodillas, lágrimas corriendo por mi rostro, lágrimas de alivio, de agotamiento, de gratitud. Los otros estaban en estado similar. Héctor me puso una mano en el hombro. «Lo conseguiste, muchacho. Finalmente estás libre». Pero mientras nos preparábamos para irnos, Patricia me llamó aparte. «Beto», dijo, su expresión seria, «hay algo que necesitas saber. Lo que hicimos aquí hoy fue increíble. Liberamos innumerables almas atrapadas. Pero este no es el único lugar con estas entidades. Hay otras, en otras carreteras, en otros países. Este es solo el comienzo». Mi corazón se hundió. «¿Está diciendo que tendremos que hacer esto de nuevo?» «Es posible», admitió. «Pero por ahora descansa, celebra tu victoria, pasa tiempo con tu familia. Y cuando llegue el momento, si decides ayudar de nuevo, sabrás». Volví a casa esa madrugada, mientras el sol comenzaba a aparecer en el horizonte. Catalina estaba esperándome, y cuando me vio, corrió a mis brazos. «Terminó», susurré en su cabello. Finalmente terminó. Los meses siguientes fueron de curación. Lentamente, las pesadillas disminuyeron. Los miedos constantes comenzaron a desaparecer.
Volví a conducir, pero ahora sin el peso constante del terror en mis hombros. La carretera, una vez más, se convirtió en lo que siempre debería haber sido: libertad. Patricia tenía razón. Hubo llamadas para ayudar con otras situaciones similares, y algunas veces respondí, pero esas son historias para otro momento. Por ahora, mi historia con Elena llegó a su fin, y aunque las cicatrices permanecen física y emocionalmente, sé que sobreviví. Más que eso, ayudé a poner fin a algo terrible, salvé vidas futuras, y hay honor en eso. Entonces, esta es mi historia completa. Desde el primer encuentro con Elena hasta la batalla final, que liberó no solo a ella, sino a todas las almas atrapadas que habían venido antes. Es una historia de terror, sí, pero también es una historia de supervivencia, de resistencia, de la fuerza que encontramos cuando enfrentamos nuestros peores miedos. Y es una historia que comparto con esperanza de que, si alguna vez te encuentras en una situación similar, recordarás que no estás solo, que hay otros que han enfrentado la oscuridad y vencido, que hay esperanza incluso en los momentos más oscuros. La carretera continúa llamándome. El relámpago todavía ruge bajo mis manos, y aunque ahora sé que hay cosas allá afuera en la oscuridad, también sé que tengo la fuerza para enfrentarlas. Porque sobreviví a Elena. Sobreviví a la noche más oscura de mi vida, y si pude hacer eso, puedo enfrentar cualquier cosa que la carretera me ponga adelante. Mantente seguro allá afuera, mantén los ojos abiertos, y recuerda, la carretera puede ser peligrosa, pero también es hermosa, también es libertad, también es hogar. Continúo conduciendo hasta hoy, pero ahora, cuando paso por estaciones de servicio, cuando veo figuras solitarias en el arcén, no siento solo miedo, siento también compasión. Porque ahora entiendo que incluso las cosas que parecen más monstruosas una vez fueron humanas. Una vez tuvieron sueños, esperanzas, miedos. Y tal vez, solo tal vez, con suficiente coraje y la ayuda correcta, incluso los monstruos pueden encontrar paz. Esta es mi historia. Y aunque tiene un final, sé que hay más capítulos esperando ser escritos, más carreteras por explorar, más misterios por desentrañar. Pero por ahora estoy en paz, y eso es suficiente. La última cosa que diré es esto: si eres camionero, o si pasas mucho tiempo en las carreteras, presta atención, confía en tus instintos, y si alguna vez te encuentras con algo que no puedes explicar, recuerda que no estás solo. Hay una red de nosotros por ahí, sobrevivientes, luchadores, protectores de la carretera, y si alguna vez necesitas ayuda, solo necesitas buscar. Porque estamos allá afuera, siempre vigilando, siempre listos, siempre dispuestos a ayudar a otro viajero en necesidad. Esta es mi historia, la historia de Beto, el camionero que enfrentó la oscuridad y vivió para contar la historia. Y aunque el camino fue difícil, aunque las cicatrices permanecen, no cambiaría nada, porque me hizo quien soy hoy. Me enseñó sobre coraje, sobre resistencia, sobre la importancia de confiar en tus instintos y nunca, nunca desistir, incluso cuando todo parece perdido. Entonces, compañero camionero, compañero viajero, mientras estés allá afuera en la carretera, recuerda estas palabras. Mantente alerta, mantente seguro, y nunca olvides que, no importa cuán oscura parezca la noche, el amanecer siempre llega. Y con él, esperanza. Renovación. La promesa de un nuevo día y nuevas posibilidades. Mi viaje continúa. La carretera se desenrolla adelante. Y con cada kilómetro, con cada amanecer, con cada atardecer, soy recordado de por qué amo lo que hago. No solo por la libertad, no solo por la soledad pacífica de la cabina, sino porque la carretera, con todos sus peligros y misterios, es donde pertenezco.
Es mi hogar, mi propósito, mi vida. Y nada, ni siquiera el terror de aquella noche con Elena puede cambiar eso. Pero ahora viene la parte de mi historia que nunca esperé tener que contar. Hace 3 días recibí un paquete. Era diferente de los otros que había recibido antes. Este era pesado, envuelto en papel pardo viejo y atado con cordel. No había remitente, pero cuando lo abrí, encontré algo que me heló hasta los huesos. Era un diario, antiguo, con páginas amarillentas y escritura desvanecida. Pero lo que me dejó sin aliento fue la primera página. Allí, en letra cuidadosa, estaba escrito: Diario de Elena Martínez. Con las manos temblando comencé a leer, y lo que descubrí cambió todo lo que pensaba saber sobre ella. Elena no era solo una víctima que se convirtió en predadora. Era mucho más complicado que eso. Según su diario, ella había sido sensitiva desde niña. Veía cosas que otros no veían. Oía voces en lugares vacíos. Y cuando tenía 16 años, había encontrado algo en aquella propiedad donde vivía con su madre. Algo enterrado, algo antiguo. El diario describía cómo ella había desenterrado una caja sellada en el sótano de su casa. Contra la advertencia en la tapa, ella la abrió. Y lo que escapó, aquella noche, cambió su vida para siempre. Era una entidad, antigua, malévola, y se unió a ella. Al principio Elena pensó que podría controlarla, que podría usar su poder para su propio beneficio, pero gradualmente la entidad comenzó a tomar más control, a influenciar sus pensamientos, sus deseos, sus acciones. Las páginas siguientes detallaban su lucha, cómo intentó resistir, cómo buscó ayuda de sacerdotes, de médiums, de cualquiera que pudiera liberarla, pero nadie pudo. Y cuando finalmente murió en aquel accidente, la entidad no la liberó. En vez de eso, usó su muerte como oportunidad para asegurar el control total. La Elena que yo había conocido, que había aterrorizado innumerables camioneros a lo largo de las décadas, no era realmente Elena. Era la entidad usando su forma, sus memorias, su esencia. Y lo más perturbador, el diario sugería que había más cajas, más entidades, enterradas en varios puntos a lo largo de las carreteras del país, colocadas allí hace siglos por alguna civilización antigua como forma de prisión. Y con el tiempo, con el desarrollo de las carreteras, con el aumento de tráfico y energía humana en aquellos lugares, los sellos estaban debilitándose. En la última página del diario, escrita en letra apurada, casi desesperada, había una advertencia. Si estás leyendo esto, significa que ya es tarde para mí, pero tal vez no sea tarde para otros. Las cajas deben ser selladas de nuevo. Los rituales deben ser realizados correctamente, no solo para liberar a los atrapados, sino para contener las entidades permanentemente. Si fallas, si simplemente las liberas sin contenerlas propiamente, encontrarán otras formas de manifestarse, otros huéspedes. Y el ciclo continuará. Mi sangre se heló. Habíamos cometido un error. Al realizar el ritual y liberar las entidades, ¿habíamos accidentalmente permitido que encontraran nuevas formas de manifestarse? Llamé a Patricia inmediatamente. Cuando le conté sobre el diario, hubo un largo silencio del otro lado. Esto cambia todo, dijo finalmente. Necesitamos reunirnos de nuevo, todos nosotros, y esta vez necesitamos hacer las cosas correctamente. En los días siguientes, nuestro grupo se reunió nuevamente. Estudiamos el diario, consultamos expertos e hicimos un descubrimiento perturbador. El ritual que habíamos realizado había liberado las almas humanas atrapadas, incluyendo a Elena. Pero las entidades que las habían poseído, esas cosas antiguas que habían sido prisioneras en las cajas, también habían sido liberadas. Y ahora estaban libres, sin huéspedes, sin forma física, pero no menos peligrosas. De hecho, posiblemente más peligrosas.
porque ahora podían poseer a cualquiera. No necesitaban esperar por víctimas que vinieran a ellas. Podían ir a buscar activamente nuevos huéspedes. Descubrimos que ya había informes. Personas actuando extrañamente cerca de carreteras. Conductores que se desviaban súbitamente causando accidentes. Familias que desaparecían después de parar en ciertas estaciones de servicio. Las entidades estaban activas y estaban hambrientas. Necesitábamos encontrar una forma de contenerlas de nuevo. Pero el diario de Elena sugería que eso requeriría algo que ninguno de nosotros estaba preparado para dar: un sacrificio. Según antiguos rituales descritos en las páginas finales del diario, contener permanentemente estas entidades requeriría que alguien se ofreciera voluntariamente como recipiente. Un ancla humana que las mantendría presas, no permitiendo que poseyeran a otros. Pero esa persona estaría condenada. Viviría, pero no realmente viviría. Existiría en un estado entre la vida y la muerte, eternamente en lucha con las entidades dentro de sí. Era una prisión perpetua. Y nadie en nuestro grupo estaba dispuesto a aceptar eso. Pero entonces sucedió algo que cambió todo. Hace 2 noches, una de nuestras sobrevivientes, una mujer llamada Sofía, que había escapado de una de estas entidades años atrás, desapareció. Su camión fue encontrado abandonado en el arcén de la Ruta 5. No había señal de lucha, no había señal de Sofía, pero había algo. Un mensaje garabateado en el polvo del tablero. Lo siento, es la única forma. Corrimos hacia el lugar indicado en el GPS de su camión, y allí la encontramos, en una vieja capilla abandonada en medio del campo. Sofía estaba de rodillas, rodeada de velas, y podíamos verlo, la batalla que se libraba dentro de ella. Su rostro oscilaba entre su expresión normal y algo completamente ajeno. Ella nos miró, y por un momento era ella, la Sofía que conocíamos. «No intenten detenerme», susurró. «Esto es lo que debe hacerse. Alguien tiene que hacerlo, y yo elegí ser esa persona». Patricia intentó intervenir, pero Sofía la detuvo con un gesto. «Ya comencé el ritual. Ya me abrí a ellas. Están todas aquí, dentro de mí. Todas las entidades que liberamos, y voy a mantenerlas aquí hasta que encuentren una forma permanente de destruirlas». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Héctor, su voz quebrada. Sofía sonrió tristemente. «El tiempo que sea necesario. Años, décadas, tal vez siglos. No lo sé, pero no permitiré que lastimen a nadie más». Los próximos minutos fueron los más difíciles de mi vida. Observamos, impotentes, mientras Sofía completaba el ritual. Observamos mientras su cuerpo se volvía rígido, mientras sus ojos adquirían un brillo antinatural. Y observamos mientras ella se levantaba, ahora no completamente Sofía, sino algo más. Un recipiente, una prisión viviente para entidades antiguas y terribles. «No lloren por mí», dijo, su voz ahora múltiple, resonante. «Esta es mi elección, mi sacrificio. Y sé que ustedes no descansarán hasta encontrar una forma de terminar esto definitivamente. Hasta entonces las mantendré». Con esas palabras, Sofía se alejó, entrando en la noche. Y aunque intentamos seguirla, ella simplemente desapareció, como si hubiera caminado fuera de este mundo hacia algún lugar intermedio. Eso fue hace 2 días, y desde entonces nuestro grupo ha estado trabajando incansablemente, buscando en antiguos textos, consultando con expertos en lo oculto, intentando desesperadamente encontrar una forma de destruir permanentemente estas entidades, para que Sofía no tenga que cargar ese peso para siempre. Pero hasta ahora no hemos encontrado respuesta, y ahora mi historia está en un lugar diferente de donde pensé que estaría. Pensé que había terminado, que había encontrado paz.
Pero la verdad es más complicada. La batalla continúa, y aunque una batalla fue ganada, la guerra está lejos de terminar. Continúo conduciendo, continúo vigilando, pero ahora con un peso adicional en mi corazón. El peso de saber que alguien está sacrificando todo para mantener a otros seguros, que Sofía está en algún lugar allá afuera, sola, en una batalla eterna con entidades que quieren solo destruir. Y sé que no descansaré hasta encontrar una forma de liberarla, de terminar esto definitivamente, no solo por ella, sino por todos los que vinieron antes, por todas las víctimas, por todos los que todavía pueden ser amenazados. Esta es mi nueva misión, mi nuevo propósito, y aunque no sé cuánto tiempo tomará, aunque no sé si alguna vez tendré éxito, no me daré por vencido, porque eso es lo que significa ser camionero. No solo conducir, no solo entregar cargas, sino persistir, continuar en movimiento, nunca desistir, no importa cuán difícil se vuelva el camino. Entonces mi historia continúa. Aún no tiene un final feliz. Tal vez nunca lo tenga. Pero mientras haya aliento en mi cuerpo y combustible en el relámpago, continuaré. Continuaré buscando, continuaré luchando, continuaré esperando el día en que finalmente pueda decir que terminó, que Sofía está libre, que las entidades fueron destruidas, que las carreteras están verdaderamente seguras. Hasta entonces, cada kilómetro que recorro es en su honor. Cada amanecer que veo es un recordatorio de por qué lucho. Y cada noche que sobrevivo es otra victoria, por más pequeña que sea. Esta es mi historia, la historia de Roberto, el camionero. Y aunque no sé cómo terminará, sé una cosa con certeza: no terminaré hasta que haya justicia, hasta que haya paz, hasta que todos los que fueron afectados por estas entidades puedan finalmente descansar. La carretera me llama, y yo respondo, pero ahora lo hago con propósito renovado, con determinación reforzada, y con la esperanza de que algún día mi historia pueda tener el final que todos merecemos.